Apreciables copiadores y seguidores, con gusto les comparto la revisión mensual del portafolio correspondiente a los eventos e informes que se presentaron en el mes de abril. Quiero comentarles que este video en YouTube contiene subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán, así que vamos a empezar. En este video revisaremos brevemente los resultados trimestrales por parte de Tesla, Alphabet, Starbucks y Microsoft. Así que vamos a comenzar. Empezamos con Tesla. El pasado 22 de abril, Tesla nos presentó su informe de resultados correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2025. Los ingresos totales fueron de 19.335 millones de dólares, lo cual representa un decremento del 9% frente al primer trimestre del año fiscal 2024. La producción total de vehículos fue de 362.615 unidades, 16% menos que el primer trimestre del año 2024. En cuanto a entregas, Tesla entregó 336.681 unidades, lo cual significa una disminución del 13%, y el ingreso neto fue de 409 millones de dólares, representando un beneficio 71% inferior que el primer trimestre del año 2024. En su informe nos compartieron lo siguiente. Si bien el panorama arancelario actual tendrá un impacto relativamente mayor en nuestro negocio de energía en comparación con la automoción, estamos tomando medidas para estabilizar el negocio a medio y largo plazo y nos centramos en mantener su salud. Continuamos con Alphabet. El pasado 24 de abril, Alphabet publicó su informe trimestral correspondiente al primer trimestre del año 2025. Los ingresos totales ascendieron a 90.234 millones de dólares, superándose a sí misma en un 12% frente a los ingresos obtenidos en el primer trimestre del año fiscal 2024. Sus ingresos por sectores durante el primer trimestre presentaron la siguiente variación respecto a los ingresos obtenidos en el primer trimestre del 2024. Google Services aumentó en un 9,78%, Google Cloud en un 28% y otros proyectos en un 9%. El ingreso neto de la compañía con el buscador más utilizado por las personas fue de 34.540 millones de dólares, logrando un aumento de más del 45% frente al beneficio neto del primer trimestre del 2024. En su informe nos compartieron que el 23 de abril del 2025 la Junta Directiva aprobó la recompra de acciones por 70.000 millones de dólares. Las compras de acciones se ejecutarán paulatinamente cuando las condiciones del mercado sean favorables. Esta nota al margen es muy importante por parte de Alphabet. Seguimos con Starbucks. El pasado 29 de abril, al término de operaciones del mercado, Starbucks publicó su informe de resultados correspondiente al segundo cuarto del año fiscal 2025. Las ventas totales del café de La Sirena ascendieron a 8.761 millones de dólares, representando un aumento del 2% frente a los ingresos totales del segundo trimestre del 2024. Durante el trimestre se abrieron 213 tiendas nuevas, terminando el periodo con 40.789 sucursales en Starbucks. El ingreso neto fue de 384 millones de dólares. Esto significa un decremento del 50% en beneficios. El CEO de Starbucks, Brian Niccol, comenzó operaciones en agosto del 2024 y ante tales resultados comentó: "Mi optimismo se ha convertido en confianza en que nuestro plan Back to Starbucks es la estrategia correcta para cambiar el negocio y desbloquear oportunidades. Mejorar la composición de transacciones en un entorno de consumo difícil a nuestra escala es un testimonio del poder de nuestra marca y socios. Estamos en el buen camino y, en todo caso, veo más oportunidades de las que imaginaba". Brian Niccol nos comentó eso. Recordemos que el plan Back to Starbucks se enfoca en que Starbucks vuelva a sus raíces como una cafetería de barrio, con un enfoque en la calidad del café, una experiencia de cliente premium y la simplificación del menú. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente, priorizando la calidad del café y garantizando que los baristas cuenten con el apoyo necesario para brindar un servicio excepcional. Esperemos que los siguientes trimestres todos estos esfuerzos se vean reflejados en mejores resultados por parte de Starbucks. Terminamos con Microsoft.
El pasado 30 de abril, al cierre del mercado, Microsoft nos presentó su informe de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025. Las ventas totales de la colorida ventana ascendieron a $70.066 millones, logrando un aumento del 13% frente a los ingresos totales del tercer trimestre del 2024. Los segmentos con mayor crecimiento en este trimestre fueron Azure y otros servicios en la nube con un 33%, productos de servidores y servicios en la nube con un 22%, y el sector de publicidad de búsqueda y noticias, excluyendo los costos de adquisición de tráfico, tuvo un 21%. Por último, Microsoft Cloud aumentó en un 20%. Y el ingreso neto fue de $25.824 millones, lo cual representa un incremento del 17,7% en comparación con el tercer trimestre del año fiscal 2024. En un breve resumen, quiero recordarles que las empresas forman una de las bases fundamentales de crecimiento económico, por lo que prestar atención de cerca en el crecimiento de sus beneficios es primordial. Nuestra estrategia de inversión es a largo plazo con análisis fundamental, por lo que los resultados expuestos por parte de las empresas nos brindan una pauta a seguir. Es importante que Tesla se recupere de los pobres resultados presentados. Tiene todo lo necesario para superarse a sí misma, pero es evidente que las acciones políticas le afectaron. Por su parte, Starbucks tiene un desafío que superar en cuanto a la dirección anterior. El nuevo CEO está implementando estrategias para reposicionar a la compañía. Alphabet y Microsoft compartieron resultados récord y siguen siendo punta de lanza dentro de las 7 magníficas. Eso fue todo en cuanto a informes trimestrales en el mes de abril. Los informes y eventos a los que debemos prestar atención en este mes de mayo serán en las siguientes fechas. Amazon presenta su primer informe del año fiscal 2025 el 1 de mayo. Apple su segundo informe del año fiscal 2025 el 1 de mayo. Realty Income presenta su primer informe del año fiscal 2025 el 5 de mayo. Allianz su primer informe del año fiscal 2025 el 15 de mayo. Y por último, Walmart presenta su primer informe pero del año 2026 el 15 de mayo. El rendimiento generado en mi portafolio Agente Ángel en eToro desde el 1 al 30 de abril fue del 2.35%. Y el rendimiento acumulado en el 2025 ha sido del menos 4.06%. Si quieres unirte a mi portafolio y realizar una copia de su composición, contáctame para presentarte mi estrategia de inversión y explicarte cómo puedes iniciar tu cuenta desde tan solo $500. En mi perfil de eToro puedes ver mi trayectoria ininterrumpida desde mediados del 2020. Les recuerdo que mis medios de contacto están en la descripción de mi perfil en eToro, también en mi página web y en mi cuenta en X. Los enlaces a los informes trimestrales podrán encontrarlos en la descripción de este video en YouTube. Quiero recordarles que la presente publicación solo tiene fines informativos y no debe considerarse como un consejo para comprar o vender algún activo financiero. Rendimientos o acontecimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y cada inversionista debe realizar su propio análisis antes de comenzar a invertir. El dinero invertido está en riesgo en renta variable. Estaré atento a sus comentarios. Hasta luego.